Eh, Bien, entonces, digamos que quizás las patologías más frecuentes, pues están las gastrointestinales y después están las del aparato reproductor ginecológico y pues masculino. De hecho, hay algo que decimos siempre y es que, por ejemplo, en el caso de los hombres, más hombres mueren con cáncer de próstata que de cáncer de próstata. Es decir, el cáncer de próstata es algo que nos va a dar a todos, si llegamos a pensar. Entonces es muy frecuente y es necesario que sepamos las principales características, cuáles son los principales tipos, el pronóstico y sobre todo las estrategias de tamización, tamizaje, screening, privado, como le quieran decir. Esto primero no lo vamos a ver, que es un caso clínico y no hace falta. Entonces, lo primero que vamos a mencionar es de la vulvitis, que hace referencia pues, a una inflamación de la vulva, que generalmente es en respuesta a un estímulo exógeno que puede ser infeccioso o no infeccioso. Cuando es no infeccioso, entonces nos referimos principalmente Entonces, puede ser infecciosa o no infecciosa. Las que son no infecciosas están asociadas principalmente a dermatitis de contacto y dermatitis eczematosa. Las dos en relación con el uso, por ejemplo, de ropa licrada, con el uso de protectores diarios, con el uso de ropa que no permita, digamos, la libre transpiración de la zona y que aumente la humedad. Puede generar, entonces, digamos que una lesión que sea eritematosa, de bordes bien definidos, que puede ser pruriginosa y dolorosa. Y que una vez usted retira el estímulo de contacto, pues va a mejorar la lesión. En cambio, aquellas que están asociadas a inflamación por infección, pues vamos a mencionar algunas que estén relacionadas directamente con vulvitis. Aunque acá aparece VPH, pues la infección por virus del papiloma humano no es una infección que frecuentemente esté asociada a vulvitis. Más bien la encontramos como condilomas o como carcinoma, cualquiera de los dos escenarios. Entonces vamos a hablar de las que sí definitivamente están asociadas a vulvitis y dentro de esas tenemos las enfermedades de transmisión sexual como Neisseria gonorrea y treponema pallidum, es decir, para sífilis, o las infecciones por cándida. Neisseria gonorrea y treponema pallidum normalmente tienen lesiones que son tipo chancro, es decir, que es una lesión de un fondo más bien limpio, de unos bordes ligeramente sobrelevados que se pueden asociar o no a una secreción serosanguinolenta. En algunos casos, Neisseria gonorrea sí tiene úlceras o lesiones que son dolorosas, mientras que el treponema pallidum suelen ser úlceras indoloras. En cuanto a cándida, antes se consideraba una enfermedad de transmisión sexual, sin embargo, ahora se sabe que hacen parte de la microbiota y que la disbiosis, la alteración en la concentración y en la cantidad de las bacterias, permite, por ejemplo, el crecimiento de la cándida como un hongo invasor. Las lesiones de la cándida tradicionalmente son lesiones blanquecinas, aunque pueden ser también eritematosas, pero lo que la caracteriza principalmente es algo que se llama satelitosis. Entonces hay una lesión grande inicial con unas lesiones pequeñas satélites más eritematosas en la periferia. Es decir, es como si tuviera pequeños planetas alrededor. De las que más frecuentemente pueden encontrar asociada a vulvitis aguda y vulvitis recurrente son las infecciones por herpes virus tipo 1 y por herpes virus tipo 2. Habíamos dicho cuando vimos cavidad oral que las de herpes virus tipo 1 estaban predominantemente en la cavidad oral y que las de herpes virus tipo 2 estaban predominantemente en el área orogenital, pero que no importa, en fin, las dos van a estar en las dos localizaciones. Las lesiones, por supuesto, son lesiones vesiculares que suelen tener o recorrer el área de un dermatoma de dolor tipo urente y que después esas vesículas se convierten en úlceras y finalmente en costras. Los pacientes con infecciones por herpes simple a nivel vaginal tienen los mismos factores de riesgo para reactivación de los factores de riesgo que habíamos hablado para herpes simple a nivel de la cavidad oral y de la región
de los labios. Es decir, el consumo de alcohol, el consumo de cigarrillo, la deshidratación, el trauma local también puede llevar entonces a que haya reactivación del herpes virus. ¿Sí? Ninguna de estas lesiones, no estoy hablando de VPH, ninguna de estas lesiones tiene riesgo de malignidad, es decir, no va a generar cáncer. Son lesiones inflamatorias infecciosas que pues, se realiza tratamiento específico para ellas y el paciente mejora. De VPH vamos a hablar más adelante. En cuanto a la bartolinitis, es una patología relativamente frecuente que se produce sobre todo en mujeres en edad reproductiva que tiene que ver con la obstrucción del ducto de la glándula de Bartolini, glándulas que se encuentran en el vestíbulo de la vagina y que permiten entonces la lubricación de la vagina. ¿Por qué se puede obstruir ese ducto? Puede ser porque haya infección, por cualquiera de esas infecciones que vimos, es decir, por Neisseria gonorrea o por Clamidia trachomatis, incluso por treponema pálido, que llevan a la fibrosis o a la inflamación del ducto. Igual la glándula sigue produciendo moco, así que el moco se va a acumular allí y finalmente va a generar signos inflamatorios a nivel local, es decir, dolor, eritema, edema, ¿verdad? Y secreción pues mucosa que puede tornarse purulenta. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar? Ya dijimos que una es las infecciones de transmisión sexual y las otras están asociadas al trauma, sobre todo durante el parto. Durante el parto pueden haber desgarros del canal vaginal que lleven a la fibrosis de ese ducto de la glándula de Bartolini. Signos y síntomas ya lo mencionamos. Tiene que ver con una masa remitente, indurada, con signos de inflamación local. Y el tratamiento es la marsupialización. Es decir, yo abro acá y esta parte de acá me la llevo para un lado y esta parte de acá para otra y queda así, como un hueco de un marsupial, es decir, de un koala, de un canguro, de cualquiera de esos que son marsupiales. Bastante recurrente, ¿no? Y queda así, a ver, entonces la glándula sigue produciendo moco, sigue saliendo el moco, pero pues no tiene que ir por el conducto. Esa es bastante recurrente, ¿cierto? Eso es recurrente. Las bartolinitis son recurrentes. ¿Y cierra normal? Ella no se cierra, se deja ahí como revertida, queda como un saquito. Pero eso no se ve, es decir, eso tiene un punto. Después se desinflama y queda pequeño y eso no se ve. Bien. Sigamos. Ya me pensé. Entonces vamos a hablar del VPH. Y el VPH es particularmente importante, toda vez que parte de las enfermedades que causa son marcadores de pobreza. Es decir, la gente que muere por cáncer de cervix muere en países pobres. En países ricos no hay cáncer de cervix. ¿Bien? Entonces, para empezar, hablemos de los condilomas y tenemos que recordar entonces que hay genotipos que son de alto riesgo y genotipos que son de bajo riesgo del VPH. El virus del papiloma humano es uno solo, pero tiene muchos genotipos. Los genotipos de alto riesgo, los que más recordamos, son 16 y 18, y los genotipos de bajo riesgo, los que más recordamos, son 6 y 11. Hay muchos otros más, muchos otros, ¿verdad? Los genotipos de bajo riesgo nunca, oígase bien, nunca causan cáncer. No causan cáncer, los genotipos de bajo riesgo. Es decir, si usted tiene una infección por 6, 11, 40, 42, por cualquiera de esos, no le va a dar cáncer. Le van a dar condilomas, pero cáncer no. Y el condiloma, si recuerdan patología general, era una forma de hiperplasia patológica de la piel. Porque es un crecimiento, aumento el número de células de un área de la piel. Es una hiperplasia patológica de la piel causada por el virus del VPH. A pesar de que las lesiones condilomatosas pueden llamar mucho la atención y digamos que generar de alguna manera una carga emocional mayor sobre la paciente o sobre el paciente, pero en este caso vamos a hablar solo de las mujeres, sobre la paciente, pues la resección local es suficiente para eliminar las lesiones. Es decir, solamente hay que utilizar ácido acetoacético para eliminar las lesiones. Se queman, se cauterizan y ya. ¿Verdad?
Pueden ser de dos tipos los condilomas, pueden ser acuminados, que son como estos que vemos acá, es decir, que forman como un cúmulo, usted los ve, son como una pequeña verruga, digitiformes, mientras que el condiloma plano, pues es una placa, que no tenemos acá un ejemplo de esos, pero es una placa que no es así perlada, miren que esta es como perlada, como que brilla un poco. Los condilomas por BPH son así perlados y como digitiformes, mientras que los planos, o los condilomas planos, están asociados principalmente a sífilis. Uno puede ver, digamos, la hiperplasia del epitelio y podría encontrar en algunos casos, pero no siempre, unos coilocitos, que son unas células que tienen un núcleo como en una crispera, tienen un núcleo que es como arriñonado. Ahora vamos a ver uno de mejores características, pero digamos que lo que uno ve en estos condilomas pues, es una hiperplasia papilomatosa. Si ustedes ven acá, ninguno dice que tenga cáncer de papilomatosis, pero ninguno de bajo riesgo tiene cáncer. En cambio, los genotipos de alto riesgo tienen cáncer de vagina, de vulva, de ano, de pene, de orofaringe, de cavidad oral, de laringe. Por eso es que yo les dije que si tienen la oportunidad de vacunarse, vacúnense. Si en caso de que no hubieran sido vacunadas las mujeres o no hubieran estado en el programa, y los hombres que se quieran vacunar y si tienen la posibilidad de pagarlo, vacúnense. Previene un montón de tipos de cáncer. Bien, entonces para hablar del cáncer de la vulva vamos a empezar desde la región más externa y hacia la región más interna. Para hablar del cáncer de la vulva necesitamos decir que es un cáncer que es relativamente infrecuente en el aparato genital y que la mayoría de ellos, por supuesto, ¿qué tipo de carcinomas son? ¿Cuál es el epitelio que recubre la vulva? Porque el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado. En los labios menores. En los labios mayores es queratinizado. Entonces es un carcinoma escamocelular. Es el principal. La mayoría son carcinomas escamocelulares o epidermoides o espinocelulares, como le quieran decir, que finalmente es lo mismo, ¿verdad? Y existen dos fenotipos de ese carcinoma escamocelular, es decir, tiene dos formas de manifestación. Una, las que están asociados a BPH de alto riesgo, particularmente al genotipo 16. Esos que están asociados a BPH de alto riesgo suelen ocurrir en edad media, por ahí a los 45 años, a los 50 años. Tienen como factor de riesgo el tabaquismo. Y tiene lesiones precursoras. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la lesión precursora para carcinoma de colon, para adenocarcinoma de colon? ¿Cuál es la lesión que hay antes del adenocarcinoma de colon? ¿Ah? ¿Un pólipo? ¿Pero cómo debe ser el pólipo? Es un pólipo adenomatoso. Es decir, un adenoma ya sea tubular o velloso, ¿verdad? Con displasia. Es decir, ya dijimos que en los pólipos tienen implícita la palabra displasia. Acá, la lesión precursora se llama BIN. ¿Qué eso significa? Neoplasia intraepitelial vaginal o vulvar. Finalmente, las neoplasias de la vulva y de la vagina se clasifican igual. Entonces, neoplasia intraepitelial vulvar o vaginal, como la quieran llamar. Y suelen ser multifocales estos carcinomas, es decir, aparecen en diferentes áreas de la vulva, porque ocurre algo parecido a lo que hablábamos en cavidad oral de la cancerización del campo, es decir, diferentes lugares de acá están infectados por el genotipo de alto riesgo, y si bien puede surgir un cáncer acá, puede surgir otro acá, y otro acá, sin que sea una metástasis del otro. Solamente que son neoplasias individuales porque todas estas células han sufrido cambios por el BPH. Hay otros que no están asociados a BPH y son la minoría, pero esos se presentan en mujeres mayores, por ahí a los 70 años, y están precedidos de un líquen escleroso, es decir, normalmente por la disminución en la lubricación a nivel de la vagina, la pérdida de los estrógenos
hace que la piel se vuelva mucho más delgada y que el roce con la ropa interior lo lleve a zonas de líquen escleroso. El líquen escleroso es como una inflamación crónica de la piel, ¿verdad? Y ya dijimos que las inflamaciones crónicas en muchos escenarios pueden llevar a cáncer, de tal manera que también puede surgir carcinomas escamocelulares que no estén asociados a BPH, pero estos suelen ser unifocales, solo en el área del trauma recurrente, solo en el lugar donde frecuentemente había trauma. Suelen ser localmente invasivos durante muchos años, es decir, suele empezar como una lesión que invade localmente pero que no se extiende. Y el factor pronóstico más importante del carcinoma de la vulva es el N, es decir, los nodos linfoides. Si no tiene metástasis a nodos linfoides, la supervivencia general a 5 años es casi del 100%. Todas van a vivir. Solamente hay que operarlas y hacerle radioterapia de pronto y ya. ¿Y a qué ganglios haría metástasis? Los inguinales. ¿Cómo? Los inguinales. A los inguinales. A los ganglios inguinales bilaterales. Bien, eso en relación al carcinoma de la vulva, que dijimos que la mayoría están asociados a BPH, ¿verdad? Ahora, ya dejamos la vulva y la vagina y nos vamos arriba al cervix. Para hablar del dime. Nada. Es decir, ¿es un factor de riesgo para que presente cáncer? La vagina sí. No. El BPH sí. Para BPH, lo que pasa es que muchas de las vaginas, como vamos a ver, están asociadas a infecciones de transmisión sexual. Y cuando una persona tiene una infección de transmisión sexual, tiene riesgo para tener otras infecciones de transmisión sexual. Entonces, digamos que en ese sentido sí sería un factor de riesgo. Pero no todas las vaginas sí son por enfermedades de transmisión sexual. Entonces, para hablar del cervix, primero vamos a hablar de lo inflamatorio y no de lo neoplásico. Entonces, de lo inflamatorio, el término para la inflamación del cervix es la cervicitis y la mayoría de cervicitis son infecciosas. En la mayoría de los casos dado por Clamidia trachomatis, pero también tenemos, por ejemplo, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, herpes virus y VPH. Es decir, puedo tener cervicitis por múltiples agentes etiológicos que todos ellos son de transmisión sexual. Pero también pueden haber cervicitis asociadas, por ejemplo, a cándida, y cándida no es de transmisión sexual, ¿verdad? Hay unas cervicitis que no son infecciosas. ¿Cuáles cervicitis creen que no son infecciosas? Las asociadas, por ejemplo, a radioterapia. Hay mujeres a las que le realizan algo que se llama braquiterapia. Y la braquiterapia es como una radioterapia intravaginal. De tal manera que puede generar una alteración a nivel del cervix y generar inflamación también. Es decir, que dentro de las cervicitis no infecciosas también encontramos pues aquellas que están asociadas a radioterapia. Existen unos criterios que siempre preguntan para aprender a diferenciar los flujos vaginales. A pesar, por ejemplo, de que la guía práctica de Colombia diga que el síndrome de flujo genital se maneja todo igual. Pero existen unos criterios que ayudan a diferenciar entre una vaginosis bacteriana, una candidiasis y una vaginosis por Trichomonas vaginalis. Y cada una es diferente. Lo más importante acá y donde digamos que uno empieza a jugar más es en las vaginosis bacterianas normalmente el pH está mayor a 4.5. En cambio en la candidiasis el pH puede estar menor a 4.5. Suelen tener mucho más sintomatología las vaginosis y las candidiasis que la trichomoniasis. Es decir, la trichomona vaginal no suele dar un flujo, digamos, extenso. Prurito, la candidiasis es la más importante en cuanto al prurito. Y la vaginosis bacteriana suele tener un olor similar al pescado.
mientras que las otras suelen no tener olor. Si yo puedo realizar, digamos, o inspeccionar los signos inflamatorios en la vaginosis bacteriana, miren que no dice vaginitis, dice vaginosis. En la vaginosis bacteriana suelen ser pocos. El cervix se ve sano más bien, no se ve tan inflamado. Mientras que en la candidiasis sí se ve edema, eriotema, lesiones satélites que les había mencionado. Y lo mismo, digamos, en la tricomaniasis. Ahora, que yo les voy a preguntar los criterios. No. Esas las preguntan en serio. Sí, se los pregunto. Buen y negro. ¿Ah? Es que la tricomaniasis sí da vaginitis. En cambio, la vaginosis, pues no. Es decir, no hay un proceso inflamatorio allí extenso, no. Mira que casi no hay síntomas, no hay. Puede haber dispareunia, sí, pero no son síntomas exacerbados como los que están en la candidiasis y como los que están en la tricomaniasis. Yo no hice nada, pero eso es lo que Entonces vamos a hablar de algo importante que son las neoplasias del cervix. Y las neoplasias del cervix les digo que es un marcador de pobreza. Solo las mujeres pobres se mueren en el mundo de carcinoma de cervix. Y no es una forma despectiva, es una forma de que tomemos conciencia de eso. Y ya vamos a ver por qué es tan importante decirlo de esa forma. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que una mujer tenga neoplasias del cervix? Ahora, ¿qué carcinoma sería entonces la neoplasia del cervix? Escamo celular, igual, un carcinoma, escamo celular. Factores de riesgo, edad temprana de la primera relación sexual, pues porque cuanto más se exponga usted a relaciones sexuales, pues mayor es la probabilidad de que se contagie por un genotipo de alto riesgo. Las neoplasias del cervix solo las ocasionan los genotipos de alto riesgo. Los genotipos de bajo riesgo no ocasionan cáncer de cervix. Bien. Múltiples parejas sexuales. Por supuesto, pues usted está aumentando la probabilidad de tener contacto con una persona que tenga VPH de alto riesgo. Pareja masculina con múltiples parejas sexuales, ya sabe que dice que usted no solamente se acuesta con esa persona, sino con todo su pasado, pues eso es cierto. Bien. Y una infección persistente por cepas de alto riesgo de VPH. Y esto es importante. ¿Ustedes qué creen? Que cuando una persona, hombre o mujer, se infecta de VPH, le pasa como con el herpes virus, que ya queda para toda su vida con el herpes virus, o con el varicela zoster, que ya queda para toda su vida con varicela, o no. Es decir, porque en un momento en el que hay una disminución del sistema inmune, puede reaparecer el herpes, reaparecer el varicela zoster, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el VPH. Es decir, usted se infectó por el genotipo 18. Ya lo va a tener hasta que se muera. Bien, entonces ese es el primer mito que vamos a quitar. No. El sistema inmune tiene la suficiente capacidad para eliminar hasta o entre el 60 y el 70% de las infecciones. Por eso habla de que sea persistente. Porque una cosa es que usted, y vamos a hablar solamente de las mujeres porque estamos en este tema, usted se infecte, mujer, hoy, tenga el virus durante 12 meses y su cuerpo logre eliminarlo. No que quede en un estado latente ni nada, lo eliminó. Pues allí no tiene riesgo para carcinoma escamocelular, porque lo que genera el daño es la infección crónica durante años por ese virus. Si no está el virus, pues no. Esto es la unión endocervical y es el sitio donde más frecuentemente aparece el cáncer de cervix. Justo en la unión escamocolumnar, ahí entre el endo y el exocervix. Que eso es en la zona de transformación que le llaman en anatomía. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. Las infecciones persistentes por VPH de alto riesgo, que no se olviden que es VPH de alto riesgo, pueden dar
dos tipos de lesiones. Lesiones de alto grado, que es diferente al riesgo, ¿verdad? Acá serían 16 y 18 principalmente. O pueden dar lesiones de bajo grado. Las lesiones de alto grado pueden ser NIC2 y NIC3 o neoplasia intraepitelial cervical 2, grado 2 y neoplasia intraepitelial cervical grado 3. Y las lesiones de bajo grado son NIC1. Pero ¿qué es eso de que sea NIC1, NIC2 o NIC3? ¿Qué es raro? Es esto. Nosotros podemos catalogar las displasias por grados. Si es una displasia NIC1, compromete solo el tercio inferior del epitelio, de aquí hasta aquí. Si es una displasia NIC2, compromete los 2/3 inferiores, es decir, de aquí hasta aquí. Y si es una displasia NIC3, pues compromete todos. Y esa displasia NIC3, en términos prácticos, es lo mismo que un carcinoma in situ. Está confinado al epitelio. Miren que ahí está la membrana basal, no se ha mentido. Es decir, que es un carcinoma in situ. Las características, pues esas ya las habíamos visto antes, tiene mitosis alta, hay una desorganización tanto de la arquitectura como de la citología, no hay maduración del epitelio, y en los NIC1 yo puedo encontrar, si bien es cierto que compromete la parte inferior, yo puedo encontrar arriba algo que se llaman los coilocitos, que son unas células de un núcleo arreñonado, así. Entonces, pero a mí ¿de qué me sirve saber eso? O sea, ¿para qué me sirve saber que hay lesiones de bajo grado y de alto grado? Pues es que resulta que la mayoría de lesiones de bajo grado, es decir, cerca del 60% de las lesiones de bajo grado, tienen regresión. Lo que yo les decía, es decir, tiene una infección que sí le causó un cambio citológico porque ya tiene una displasia, pero de bajo grado, es decir, un NIC1. Pero que el cuerpo solo puede eliminar el virus. Mientras que tiene una persistencia hasta el 30%. Y un riesgo de evolucionar a lesión de alto grado, que esto es lo que significa HSIL, como lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Solamente que está en inglés. Aquí en el caso de algunos, pues, entrarían sobre las alternativas. Sí, y ya vamos. Pueden utilizar ácido acetoacético, lo mismo que utilizaban para las verrugas. O pueden utilizar con frío, quemar las células que tengan, que usted las vea acetoblanca, se llama. En la colposcopia ponen ácido acético y la parte que tiene displasia se pone más blanquita. Y esa parte que tiene displasia se pone blanquita se puede quemar en frío o con un electrocauterio. Y esas células que estaban infectadas se murieron. Y como el virus no vive si no hay una célula, pues luego las células del lado que están normal vuelven a cicatrizar ese epitelio normal. Y eso puede haber algún riesgo, por ejemplo, que Sí pueden quedar áreas que no se hayan visto, pero pues habrá que hacer seguimiento, y ya vamos a ver. Y en cambio, a estas le pasa lo contrario. El 30%, pero esta es de las dos, el 30% tiene regresión y el 60% es persistente. Entonces, por eso es que si a usted, mujer, le salió una citología con un NIC1, le pueden mandar una citología de control en 6 meses. Porque existe la probabilidad de que se vaya la lesión, de que su cuerpo solito lo cubra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre normalmente con el VPH? El VPH tiene muchas proteínas, de la E1 hasta la E10. Es un virus ADN. Y utiliza la maquinaria de la célula normalmente para replicarse. El virus suele infectar la capa basal de las células, del epitelio, de tal manera que necesita que haya una laceración, una lesión en el área que infecta. Si está intacto, es improbable que lo infecte.
¿Y por qué infecta estas áreas basales? Pues porque estas son las células que están más mitóticamente activas. En los epitelios, las células que se reproducen son las de abajo, no las de acá. Las de acá están quietas. Entonces, inicialmente él expresa unas proteínas que son la E2, de la E1 hasta la E5, que le permiten replicarse rápidamente en las capas basales. Pero estas células de acá van madurando, de tal manera que él sigue subiendo, pero como acá ya no se replica la célula, pues el virus muere. Para evitar morir, lo que él hace es que utiliza dos proteínas importantes, la E6 y la E7, y son quizás las proteínas que mejor se han descrito en la fisiopatología del cáncer de cervix. La E7 es capaz de inactivar un gen que es un gen, ¿cómo se llama? No es un protocogen, sino un inhibidor de... Ahora no sé cuál es el término. El gen de retinoblastoma es... Ay, ahora no sé. Tengo ahora oncogen, no, protocogen, no. El gen de retinoblastoma hace parte de los genes que controlan el ciclo celular y que llevan a la célula a apoptosis en caso de que algo se salga del ciclo celular. Es decir, de que haya una proteína anómala, de que se reconozca una estructura anormal o de que haya una mutación genética grande, la lleva a apoptosis. Pero también eso hace el P53, que todo el mundo lo conoce como el guardián del genoma, ¿verdad? Y más allá que guardián del genoma, él lo que hace es evitar que una célula que tenga alteraciones genéticas grandes se pueda replicar y transmitir esa información anómala a la descendencia. Entonces la E7 actúa sobre el retinoblastoma, que permite entonces una regulación positiva de genes que le permiten progresar a la fase de síntesis, es decir, que le causa arresto celular. La célula que ya no se replicaba en la membrana parabasal y suprabasal, ahora sí lo está haciendo. Y el E6 degrada el P53 para que no tenga actividad proapoptótica y la célula se vuelva como inmortal. Y eso ocurre acá, suprabasal, no ocurre a nivel basal, sino ocurre acá arriba. Y estas células que antes no se replicaban, ahora se están replicando. Eso es lo que hace el BPH. Por eso le dieron un premio Nobel al jefe de la doctora Nubia Muñoz. Bien. Ahora, ¿qué les van a informar a ustedes en la citología? Pues a ustedes les pueden informar hay de varias formas. Le pueden decir NIC1, NIC2, NIC3, ¿verdad? Pero también le pueden decir en la citología nada más como lesión de alto grado, es decir, HSIL, lesión de alto grado o lesión de bajo grado, entonces LSIL. ¿Existen otras alteraciones diferentes a las células escamosas asociadas a BPH? Sí. Las glándulas endocervicales también pueden sufrir alteraciones por BPH. Y en caso de que hayan alteraciones de las glándulas endocervicales, aparecen como ASC. O ASC. Perdón, AGC. Que es atipia de células glandulares. Ese ascus es el comodín de los patólogos. Una atipia de células escamosas que no sé si es inflamatorio o es neoplásico, pero es un comodín. Ahora, ¿qué puede ocurrir en caso de que esto progrese? Ya dijimos que puede progresar el 10% a una lesión de alto grado y el 10% a carcinoma. Así que no todas las infecciones por VPH pasan a carcinoma. Si fuera así, hay algunos datos que dicen que entre el 70 y el 90% de las personas en el mundo han estado o hemos estado expuestas a VPH. Entonces, si todo el mundo progresara a carcinoma, pues imagínense, estaríamos llenos de carcinoma y pues eso no es así. Sí es un cáncer frecuente, pero no es el más frecuente. Lo que puede ocurrir es que ahora sea una neoplasia invasiva, es decir, un carcinoma invasivo del cervix. Otra vez, es un carcinoma escamocelular en la mayoría de los casos.
Como en todos los órganos hay algunas neoplasias que son neuroendocrinas o carcinomas neuroendocrinos que dijimos que siempre son una porción muy pequeña. Y hay unos que es una mezcla entre glándulas y células escamosas que se llaman adenoescamosos o carcinomas adenoescamosos. Normalmente se ve como una lesión exofítica, excrescente, ulcerada, que sangra fácilmente y el pico de incidencia está a los 45 años. Y es donde más lo encuentro. Y este es un dato importantísimo. Después de que a una paciente se le ha diagnosticado una lesión escamosa intraepitelial, es decir, cualquiera de estas, después de que se ha diagnosticado, se ha visto que se demora más o menos entre 10 y 15 años para que haya un cáncer invasivo. 10 o 15 años. Eso es mucho tiempo. Por eso les digo que es una enfermedad de pobres, de países pobres, de sistemas de salud pobres. Porque el sistema de salud tuvo 10 o 15 años para tener una estrategia de tamizaje o de diagnóstico precoz en esa persona y no lo hizo. Y llegó a su consulta con un cáncer que ya se le sale por la vagina, que por supuesto ya tiene una supervivencia malísima. Yo no me refiero a que sea de personas con bajos ingresos o que sea una cosa estigmatizante, no, hablo del país, del sistema de salud, de eso. Pero no puede ser que un cáncer que se sabe exactamente cómo ocurre y cuántos años se gasta para que sea un cáncer invasivo, llegue en estadios avanzados. O sea, eso no puede pasar. ¿Cuántas barreras de acceso al sistema de salud hay para que la paciente no pueda ir? Porque hay barreras culturales también. Hay un montón de barreras. No, dígale usted a una persona de una comunidad indígena que le tiene que hacer una citología. Una barrera cultural. Es importante el cáncer de cervix toda vez que representa el quinto cáncer más frecuente en nuestro medio, en Cali. Es decir, somos una ciudad pobre. Y el cuarto en el mundo, es decir, somos un planeta pobre. Así es. Si no debería. Y no debería porque además existe toda una estrategia para la erradicación del cáncer de cervix. Y se supone que la meta la tenemos que alcanzar en el 2030 y ya casi es 25, ¿verdad? ¿Y cuáles son las metas? Uno, que el 90% de las personas estén vacunadas entre los 9 y los 15 años. En ese caso era solo niñas, pero ya se amplió a niños. El 90% de las que el 70% de las mujeres tengan acceso a un test de tamizaje que se llama test de ADN-BPH. Y ese test de ADN-BPH es como una citología que a usted le toman, pero lo que buscan, además de ver la célula, es poder ver si el gen o el material genético de ese BPH está ahí. Y el informe le dice, mujer no sé qué más, tal, positivo para BPH, genotipos, tal. Le dice qué genotipos tiene. Entonces usted ahí puede estratificar el riesgo. Porque si le sale genotipo 6 y 11, pues nada, eso no le va a dar cáncer. Pero si le sale 16, 18, pues digamos que ahí cambia, ¿verdad? Y la otra es que el 90% de las mujeres tengan acceso a los tratamientos adecuados una vez han sido diagnosticados. ¿Cómo se hace? A ver si yo lo tengo por acá. Sí. Ya vamos a ver cómo se hace la estrategia de tamización. ¿A los cuántos años se hace la primera citología? Es decir, ¿hay cáncer en mujeres de 20 y algo de años, cáncer cervical? Sí. ¿La frecuencia es alta? No, es bajísima. Y probablemente está más en mujeres que sean VIH positivos sin tratamiento. Porque recuerden que si el sistema inmune está bien, como en todas ustedes, señoritas jóvenes, pues es capaz de eliminar el VPH en la mayoría de los escenarios, ¿verdad? Entonces, ¿a los cuántos años dijeron? A los 25 es. De los 25 a los 29 se hace 1-3-3, es decir, lo hago hoy, luego a los 3 años, luego a los 3 años, ¿verdad? Y es citología convencional. Aquí no me importa si tiene o no VPH. Yo quiero ver si el VPH ha causado cambios en las células.
¿Qué es lo que yo veo cuando hago una citología? Los cambios que causa el BPH en la célula. Estos cambios que aparecen acá son lo que nosotros vemos en las células. Esto ya es un carcinoma, esto es una lesión de alto grado, esto es una lesión de bajo grado y esto es normal. Pero pues yo no les digo eso porque finalmente yo no les voy a mostrar histología ni les voy a poner eso de histología. Pero eso es lo que uno hace en una citología, a ver si el virus ya hizo algún cambio, pero uno no es capaz de ver el virus, por supuesto que no. Sí, de los 25 a los 29, 133, y de los 30 en adelante y hasta los 65, cada 5 años, pero con genotipo. Ya no me importa tanto la citología. Ahora me importa el genotipo, saber si tiene una infección o no. Entonces, vamos a ver otras cosas. Nosotros éramos un país demostrado con la vacunación. Hasta que por allá en Carmen de Bolívar, una niña tuvo un episodio adverso asociado a la vacunación. Y todas las demás niñas se contagiaron de esa ansiedad que tenía ella y presentaron algo que se llama una histeria colectiva. Y entonces todas se desmayaban, todas convulsionaban, todas. Y resulta que cuando fueron a hacer el diagnóstico de campo, no había ninguna reacción adversa a la vacuna. Era algo de histeria colectiva. Pero eso hizo, y el manejo mediático de los medios de comunicación, en el 2016 bajara a menos del 2% la vacunación. Ninguna mamá volvió a dejar vacunar a su hijo. Fue dificilísimo convencerlos luego. Luego les estábamos vacunando bien, y vino pandemia, y otra vez aparecieron cosas de la vacuna de COVID, entonces otra vez la gente que no, que ninguna vacuna. Actualmente estamos como en el 50%, y la meta es el 90%. ¿Bien? ¿Qué se busca con eso de supuestamente la erradicación del cáncer de cervix? Es que baje la mortalidad por 100.000 mujeres. El objetivo es que sean menos de 4 por cada 100.000 mujeres en el mundo. Y en Colombia estamos como en 8. Estamos como en el doble. Así que es bastante difícil de bajar. Y esta gráfica quiero que la tengan muy bien en su cabeza porque les muestra lo que ocurre con la mayoría de neoplasias que están asociadas a virus o a bacterias, como por ejemplo el Helicobacter pylori. Y es que yo necesito muchísimos años para que se genere el cáncer. Miren que la infección inicial es por ahí a los 15 años y en caso de que tenga una infección persistente, en caso que tenga persistente, porque dijimos que todos no tenían persistente, algunos lo eliminaban, por allá a los 30, 35 puede aparecer la displasia. Y por allá a los 45 aparecer el cáncer. Así que usted tuvo desde acá hasta acá para hacer alguna intervención en salud. Y no hizo ninguna. Entonces no es que usted se infectó por VPH y en 2 años tiene cáncer de cervix. No. Eso no funciona así. Necesita muchos años. Entonces, mujeres de 25 a 29 años, citología en esquema 1, 3, 3. Y más de 30 años y hasta los 65, DNA VPH cada 5 años si la prueba es negativa. Pero el DNA no cubre post. El DNA no cubre Sí. Sí, eso está dentro del post. Eso. ¿Con qué infecciones se ve asociado al VPH? Pues ya les había mostrado antes, pero cervical, anal, vagina, pene, vulva, orofaringe, cavidad oral, es decir, cualquier sitio que tenga contacto sexual, pues es un sitio en el que puede haber infección por VPH. ¿Qué vacunas tenemos? Creo que en Colombia actualmente estamos aplicando Gardasil 9. No sé si Gardasil sola o Gardasil 9. No lo sé. Pero cubren genotipos tanto de alto riesgo como de bajo riesgo. Es decir, que además sirve para los condilomas o para las verrugas. Y es como, no, pero pues es que yo ya hice actividad sexual hace mucho tiempo, ¿y qué tal si yo ya me contagié de un VPH? Pero pues a ver, yo les dije que había un mundial de VPHs. Pues vacúnese porque lo puede proteger contra otro VPH, o puede ser que usted eliminó ese VPH y pues ahora va a estar protegido en caso de que vuelva a estar expuesto a ese mismo VPH. Este es el algoritmo de diagnóstico y lo que van a hacer ustedes cuando sean médicos generales. Van a ordenar entonces la citología convencional
a las mujeres entre 25 y 29 años. ¿Qué cuento que a los 22, que no, 25? Antes no. Es improbable que se le desarrolle un cáncer a los 25 años. Tiene que usted tener una alteración genética. Y si hablamos de cáncer de cervix, tendría que tener usted VIH y no tener tratamiento para que tenga mayor riesgo relativo. Lo primero que se va a hacer entonces, ya dijimos que entre 30 y 65 años. ¿Y por qué no después de 65 años? Supongan que a la señora de 65 años le hicieron una prueba de tamizaje con ADN VPH que le dio negativo. Seguiría a los 70. ¿Y por qué ya no la hago? Es que a los 65 no tiene derecho a tener actividad sexual. Pues sí, obvio, puede tener actividad sexual. ¿Ah? ¿Señor? No. Entonces otra vez me tengo que volver a ver. Porque ¿cuántos años necesito para que dé cáncer? Como 20, 30, 15 años. Y si lo hago a los 65, pues va a morir de otra causa. Eso ya no va a morir de cáncer de cervix. Ya no va a morir de cáncer de cervix. Entonces, por favor, recuerden eso del tiempo. Es muy importante. Entonces, ¿cómo se hace en Colombia el tamizaje? Y con esto terminamos la clase. Lo primero que hago es un test de ADN VPH que me puede decir, oiga, usted tiene una infección por virus del papiloma humano de estos genotipos. En caso de que le salga positiva, es decir, que le salga un genotipo de alto riesgo, la citología ya no es una prueba de tamizaje, sino ahora se llama triage. Un triage en urgencias es un lugar donde usted llega y lo clasifica. Y dicen, usted es triage 1, pues pasa, reanima de una vez, o usted es triage 4 y tenga cita prioritaria, ¿verdad? Entonces, ese triage que hace la citología es ver si esa infección que le ha dicho que tiene positivo, el material genético del virus está positivo, es decir, el virus está replicándose allí. Hay que ver si ha ocasionado cambios en la célula. Y eso lo veo con la citología. Si la citología es negativa, digo, ok, sí está infectada, pero todavía no hay ningún cambio en la célula, es decir, no hay displasia. A los 18 meses le hago otro test de ADN VPH. ¿Y para qué? Si yo ya dije que estaba positivo. ¿Para qué le hago otro test de ADN VPH? ¿Ah? Pues porque les dije que se puede tener regresión, se puede eliminar el virus de VPH. Entonces yo a los 18 meses se lo hago. Y si la prueba sale negativa, pues digo, pues ya se infectó de manera transitoria y su sistema inmune eliminó el VPH. Y ya sigo haciéndolo cada 5 años. Si la prueba sale, en cambio, positiva, la mando a algo que se llama una colposcopia, es decir, al ginecólogo. Es decir, que ustedes deben saber hasta qué hacer. La mando al colposcopio y el colposcopio verá a ver qué hace, ¿verdad? Ahora, si la prueba es positiva y en la citología yo vi cambios en las células, es decir, vi displasia, sea el cambio que sea, lo mando a colposcopio. No lo piensen. Si el triage de la citología es positivo, sea el cambio que sea, lo mando a colposcopia. ¿Que pueden haber diferentes lesiones? Sí. Lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado o lesiones glandulares. Pero cualquiera de esas lesiones es una citología positiva. Entonces se manda a colposcopia y ya el ginecólogo verá qué hace. ¿Eso está claro? Había algo que decía un profe mío, y era que el médico, yo ya les dije eso, debería al menos quitar el dolor y el ahogo o la disnea. Nadie quiere morir con dolor, nadie quiere morir con disnea. Pero yo digo que un médico general al menos esas dos cosas y debería al menos saber de tamizaje, que es donde más puede impactar. ¿Ya le mandaron a hacer la colonoscopia de sus papás o abuelos que tienen más de 50 años? Porque recuerden que el único criterio era tener 50 años. O al menos un test de sangre oculta en este. Al menos. Ahora,
Entonces, a las 30 años le mandan el primer test de ADN de pH, miran que es positivo, es decir, que salió un genotipo de alto riesgo, y se hace una citología convencional, en la que el patólogo va y mira las células. Si las células no tienen ningún cambio, es porque el virus sí está allí reproduciéndose, pero no le han causado daño genético a la célula. Entonces, yo le hago una prueba a los 18 meses. Si la prueba dio negativa, quiere decir que la paciente solita eliminó el virus. Sola. Y entonces yo ya ahí vuelvo a hacérselo cada 5 años como es normal. Pero si la prueba dio positiva otra vez, yo ya estoy hablando de una infección por VPH persistente. Ya lleva 18 meses allí. Usted necesita ir a colposcopia. Porque dijimos que era la persistencia lo que ocasionaba riesgo de carcinoma. Bien, esto es lo que dice el programa de tamizaje en Colombia, que es lo que les he dicho. De los 25 a los 29, citología convencional, una cada 3 años. Y de los 30 a los 65, prueba de detección del ADN del virus. Si yo detecto el ADN del virus es porque está ahí. Es como la pregunta esa de hepatitis B. Si usted detecta la carga viral, pues es porque el virus está allí, ¿verdad? Una citología cada 5 años ante resultados negativos. En Estados Unidos dicen que entre los 21 y los 29 citologías, pero en Colombia 25. Y vamos a utilizar lo que manejamos nosotros, 25. Y ya, hasta ahí llegamos hoy. ¿Dudas o preguntas sobre el de cervix? ¿Entendieron pues que cuando yo digo que enfermedad de pobres no es que me refiera a un grupo poblacional, sino a nuestro país? A todos, en general.